Muy buenos días, el tema de hoy es reconocimiento. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 7 del 5 al 13. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Reconocimiento. Mire que cuando yo leo esta historia encuentro cómo el Señor se había apartado del pueblo de Israel por el pecado, porque ellos se habían vuelto tras los dioses, tras los Baales, y duraron el arca del Señor, duró apartada del pueblo de Dios más de 20 años. Pero cómo vivió afligido y oprimido este pueblo por la desobediencia. Pero cómo vienen y le claman a Samuel para que Samuel clame ante el Señor, porque el Señor ya no escuchaba al pueblo, ya no los quería escuchar por la desobediencia, porque eran tercos, eran rebeldes, eran idólatras. Pero cómo buscan a Samuel, y Samuel escuchó Dios escuchó la oración de Samuel, el clamor de Samuel, lo escuchó para que los filisteos no se vinieran en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué encontraba yo acá? El reconocimiento de cómo ellos, el pueblo de Israel, reconocían a Samuel el mando y la autoridad que Dios le había dado a él como profeta, como un profeta de Dios, un profeta en el cual el Señor lo escuchaba, pero que el Señor lo usaba sobrenaturalmente para guiar y dirigir al pueblo, pero que aún así él lo usaba al Señor para guiar al pueblo, pero también este pueblo a veces no obedecía, pero como el Señor le daba ese entendimiento, esa claridad a Samuel, y como el Señor lo oía, un reconocimiento en el cual el Señor oía la voz de Samuel, oía el clamor de Samuel, oía la intercesión de Samuel. Es un reconocimiento ante el Señor. Me recuerda tanto como el Señor también tuvo ese reconocimiento con David. David, un hombre que pecó y mató precisamente a la mujer, al esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Y como el Señor, él ve el Señor, el corazón de David se humilla delante del Señor después de que el Señor le mandó un profeta, el profeta, para que él reconociera que había hecho mal, que realmente había obrado mal delante de Dios, pero él se humilló delante del Señor. Dice que él se humilló en polvo y en ceniza y se arrepintió por todo el mal que había hecho, porque había pecado contra el Señor, pero el Señor viene y lo perdona a David, y lo perdona, y automáticamente David se convierte en el mejor amigo de Dios. Pero el Señor le reconoce el camino de transformación a David. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto, transformado, y como el Señor le da una promesa a David que dice que ninguno de su descendencia faltaría en el trono de Dios, en el trono de Israel, en el trono que el Señor había dado a David en Israel, que ese trono nunca le faltaría a nadie de su descendencia. Y es ahí donde el Señor ve la fidelidad de David, pero también donde el Señor le da un reconocimiento. Mire que el Señor nos quiere dar un reconocimiento a usted de mí, siempre y cuando usted y yo seamos fieles, ya que encontramos aquí a Samuel intercediendo por el pueblo delante del Señor, y hace un sacrificio delante de Dios que fuera agradable delante del Señor. Pero ese sacrificio fue agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre honesto, un hombre fiel, un hombre transparente delante del Señor, pero un hombre sin tacha ni mancha delante de Dios. Y el Señor escuchaba las oraciones de Samuel, escuchaba las intercesiones y el clamor de Samuel, y venía y respaldaba las oraciones de él y le respondía. Por eso encontramos la respuesta, como el Señor defendió al pueblo de los filisteos y pudo derrotar a los filisteos, y le ayudó al pueblo a defenderse contra los filisteos. Y encontraba yo en esta palabra que el Señor sí quiere usted y a mí darnos ese reconocimiento, pero mire que no es un reconocimiento para enaltecernos, para llenarnos de orgullo, de altivez, porque hay personas que en el mundo buscan reconocimiento en su empresa, en su trabajo, en una empresa donde trabajan, en un negocio, en un proyecto, de pronto en un estudio, y logran el reconocimiento. De pronto la sociedad, el entorno, de pronto encontramos reconocimientos en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito
laboral, encontramos reconocimiento, pero llega la persona y se llena de orgullo. Inclusive eso lo vemos en el mundo del espectáculo, ¿cierto? Estrellas de cine, de televisión, inclusive le dan un reconocimiento, pues se vuelven inalcanzables porque ese reconocimiento lo lleva a un orgullo, a una altivez, una prepotencia, para que esa persona se vuelva más altiva, inclusive se vuelve más costosa para el trabajo en el cual desempeña. Pero en el reconocimiento del Señor tenemos la presencia del Señor, que es lo más importante. Y ese reconocimiento no se lo va a pedir directamente Él. Por eso usted y yo debemos buscar ese reconocimiento del Señor. Y cuando buscamos ese reconocimiento del Señor, viene y nos reconoce delante de otras personas. Pero es el que lo coloca en lugares altos, en lugares de honra. Es el Señor que nos quiere colocar a usted y a mí en esos lugares de honra, para que usted y yo seamos de gracia para Él. Por eso, como lo dice el Señor Jesús en Mateo 6:4, dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es ahí donde el Señor nos ve a usted y a mí. Por eso, en secreto podemos conquistar todo lo que queramos, como lo hizo Samuel. Samuel fue a la presencia del Señor. Él no se exaltó delante del pueblo, que yo soy el ungido del Señor, que yo soy el más usado por el Señor. No, él fue y se humilló delante de la presencia del Señor. Por eso el pueblo lo buscaba a él, porque sabía que el Señor lo escuchaba, pero porque él buscaba la presencia del Señor todos los días, en cada momento. Y aquí el Señor nos dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire que el Señor sí nos quiere recompensar en público. Por eso es preferible que usted y yo busquemos que el Señor sea el que nos recompense. Si usted y yo estamos buscando reconocimiento, que venga directamente del Señor, así como usó a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Él los recompensó en público, lo recompensó el Señor, no el hombre. Si usted y yo buscamos la recompensa del hombre, recibiremos del hombre, pero si buscamos la recompensa del Señor, recibiremos la gloria de Dios a través de nuestras vidas, y será esa recompensa en la cual usted y yo nos sentiremos satisfechos, en el cual el Señor nos dará esa sabiduría y ese entendimiento, cómo podemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación que se nos presente. Pero es también poder darle la gloria a Dios para todo, no solamente en cuando usted y yo estamos obrando para una circunstancia, sino cómo debemos obrar en cada circunstancia. Pero mire también lo que nos habla el Señor en el libro de Mateo capítulo 25, 19 al 23, cómo el Señor sí recompensa y cómo hace un reconocimiento. Dice Mateo 25, 19 al 23, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Encontramos la respuesta como aún una persona que si es fiel al Señor, el Señor automáticamente lo recompensa. Encontrará la recompensa del Señor, ya que aquí el Señor recompensa a estos siervos que son fieles, son honestos delante del Señor, pero que también lo que le confía el Señor lo hace con gusto para el Señor. Y es cuando reconocen la correcta administración de sus posesiones, de lo que el Señor nos da. Y es precisamente cuando usted y yo debemos ser fieles con lo que el Señor nos da. Pero el Señor nos recompensará siempre y cuando usted y yo hagamos las obras correctamente, seamos diligentes en lo que el Señor nos pide. Y es que con mucha frecuencia se pasa por alto esta parte en la cual hay una cortesía de vida y una falta de reconocimiento, y se suprime el entusiasmo y la iniciativa, que hay personas a las cuales no reconocen inclusive en el ministerio, en el liderazgo, en la iglesia, no reconocen el favor en lo que hace Dios a través de la persona, y automáticamente como que la persona se desanima porque esperan un reconocimiento. Pero ese reconocimiento muchas veces no es para que la persona se enaltezca, sino que es un reconocimiento que necesitan para enaltecerlo, para que la persona se sienta que sí está haciendo las cosas bien, que está obrando bien en cada circunstancia lo que está haciendo. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en ese reconocimiento. Yo no sé si usted de pronto lo ha sido reconocido en las cosas que usted ha hecho, y de pronto no las habrá hecho bien, pero de pronto se las ha hecho bien, pero no ha sido reconocido por otras personas dentro del liderazgo, del ministerio, dentro de la iglesia, o de pronto hay personas que usted le ha servido, le ha ayudado, le ha colaborado en el liderazgo, de pronto en los grupos de oración que usted hace, de pronto los escuadrones donde usted da una palabra, o de pronto porque usted ora por otras personas, pero no tiene un reconocimiento de esas personas. Pero mire que el Señor sí lo quiere exaltar. Mire cómo Pablo inclusive lo hace, lo encontramos en Romanos capítulo 16, vamos a mirar del 1 al 4. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea.
que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un reconocimiento que hace Pablo inclusive por los colaboradores que tuve en su entorno, quienes le ayudaron, quienes lo guiaron, lo orientaron, pero quienes también estuvieron a su servicio. Usted y yo debemos reconocer a esas personas y darles un reconocimiento, pero es un reconocimiento no tanto físico, es un reconocimiento en gratitud, en un reconocimiento, ya que el reconocimiento es agradecimiento, es agradecer lo que han hecho otros por usted y por mí, pero también ese reconocimiento que también nos lo den a nosotros, pero no un reconocimiento, por lo digo, no para llenarnos de orgullo y prepotencia, no es un reconocimiento que así como el Señor Jesucristo reconocía la labor de otros, que también usted y yo podamos reconocer la labor de otros, cómo lo han hecho, pero cómo lo hacen también primeramente para el Señor, y que sea el Señor exaltándolos y llevándolos en tu presencia, en su conocimiento, en su palabra, en su verdad, en Cristo Jesús.